Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 12. Dios es fiel. Ya casi llegamos al final de este año y la pregunta sería, ¿le has fallado a Dios? ¿Qué tanto le has fallado a Dios? Quizás una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, o quizás hemos perdido la cuenta. Hemos prometido tantas cosas al iniciar este año, pero al llegar casi al final nos damos cuenta que quizás no hemos cumplido. Mm. Nuestra lección nos dice que Dios es fiel y que Él no falla. Y si yo le fallo, Él no me va a fallar. Porque a pesar de que yo sea malo y yo no le ame, Él me sigue amando. Hasta cierto tiempo, porque todo tiene límite. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Y que al estudiar nuestra lección podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Absolutamente todo. Nos damos cuenta que Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Que Dios cumple su promesa. Y el que no cumple somos nosotros. Cuando John Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente el 20 de enero de 1961, su mensaje solo tuvo 1366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de en sus privilegios, dijo: con la conciencia tranquila, como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Interesante, ¿no? A veces nosotros estamos preocupados tanto por nosotros mismos que nos olvidamos de los demás. A veces decimos amarnos a nosotros mismos y nos causamos dolor. Y es algo que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Y muchas de las veces, ¿sabes? Lo más triste, que muchas de las veces nosotros no medimos las consecuencias porque no las conocemos. Pero al final de la carrera vamos a poder entender las consecuencias, esperando que no sea demasiado tarde. Ah, ¿Sabes? Muchas de las veces quizás tú has escuchado que muchas personas van a Jerusalén a conocer la ciudad, a conocer por dónde caminó Jesús. Y, y hay algunas personas que creen que eso lo va a hacer mejor personas, que los va a hacer más inteligentes, más sabios. Pero ¿sabes lo que te hace más inteligente, más sabio? Yendo a Cristo. No es necesario ir a Jerusalén. Muchas personas dicen, hay que orar por Jerusalén, pero si tú no oras por ti mismo, tu testimonio, lo que tú hablas, lo que yo hablo, lo que yo hago todos los días, eso es lo que importa. Eso es todo. Eso es del todo del hombre. Cuando tiene a Dios, yo puedo aparentar algo que no soy, pero en determinado momento se va a saber. También ah, hay algo que nos debería preocupar hoy en día. Es una preocupación inmensa. Tú puedes darte cuenta que alrededor hay un sinfín de iglesias, un sinfín de denominaciones, pero, pero,
también necesitamos saber que si el líder los está conduciendo por ese buen camino. Josué le está diciendo al pueblo que Dios no ha fallado. Pero vamos a mirar también en esta lección que el pueblo falló en determinado momento, que los líderes fallaron en determinado momento, y es por eso que surge esta pregunta. Yo no sé en qué iglesia estás, qué denominación estés, pero si tú miras o escuchas este video, tienes que entender algo. ¿A dónde te está guiando? Y si tú no estás tranquilo, puedes ir a la Biblia y pídele a Dios que Él te ayude. Es interesante también que muchas personas empiezan a criticarte porque tú vas a cierta denominación, pero no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para juzgar. Y recuerda algo, que con la medida que tú mides serás medido, como tú juzgues serás juzgado también. Eso es también muy importante. Todo se cumplió, dice Josué en capítulo 21, versículo 43, 44 y 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado ante sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es interesante, ¿no? Que apenas en estos 3 versículos encontramos 6 veces todo se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. La promesa de Dios se cumplió. La tierra prometida se cumplió. Todo se cumplió. También podemos mirar que todo el éxito de Israel debía atribuirse también solamente a Dios. A Dios. Y podemos mirar que Dios y la fidelidad de Dios lo había logrado. Entonces, lo mismo ocurre en nuestra salvación, porque por gracia han sido salvos por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, 8 y 9. También Pablo escribió lo siguiente, haciendo hincapié en la fidelidad de Dios. Es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Sabes? Muchas personas piensan que es complicado, que el momento es difícil, sí. Pero cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes? En todos los tiempos, en toda la historia, hemos encontrado, hemos visto que hay personas que pasaron por grandes pruebas, por vituperios, la persecución por el amor a la verdad. ¿Y cuánta gente no murió por amor a la verdad? Si tú lees nada más desde el año 100, 200, del año 300, vamos a poner ahí. Pero es más, no vamos a ir hasta el 300. Después de la muerte de Cristo, ¿cuántas personas murieron? Desde la muerte de Esteban, desde ahí. ¿Cuántas personas no murieron por decir la verdad? Triste, ¿no? No por levantar falsos testimonios, sino por decir la verdad. Y mira, te voy a mencionar algunos aquí nada más. Por amor a la verdad, José fue calumniado y perseguido. David, el mensajero escogido,
de Dios fue perseguido por sus enemigos. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y a Cristo crucificado. A Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto. Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, solo por decir la verdad. Y probablemente que hasta este momento tú dices, eso es difícil, es complicado. Pero, mira, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. También. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, pueden pasar. El dolor no va a distinguir, no va a buscar raza. Y esto es lo que el pueblo de Israel no soportó. Que tenían que pasar por momentos difíciles. No soportó. Habían pruebas, sí, pero no lo soportó. Y, ¿sabe? ¿Tú crees que si tú que estás pasando por momentos difíciles, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu enfermedad, pero si tú estás pasando por momentos difíciles, solamente recuerda algo. ¿Tú crees que Dios va a olvidar en el momento más difícil a su hijo? O cuando venga la persecución, o cuando venga el tiempo de angustia, ¿crees que Dios va a olvidar? Si Dios no se olvidó de Noé, no se olvidó de Noé. Dios no se olvidó de Lot cuando cayó el fuego del cielo para consumir las ciudades llamadas de la llanura de Sodoma y Gomorra. Y no se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba de muerte. No se olvidó. No se olvidó tampoco de Jeremías cuando estaba metido en ese pozo cenagoso. Y tampoco se olvidó de los 3 jóvenes hebreos. Y tampoco se olvidó de Daniel. ¿Crees que se va a olvidar de ti? No. Porque Dios es fiel. Porque Dios no falla. Soy yo el que falla. Pero Dios no falla. Y su promesa está ahí para cada uno de nosotros. Las promesas de Dios son como las flores preciosas aparecidas en el jardín. Y el deseo del Señor es de que todos nosotros seamos salvos. Sí, ese es el deseo. Si seguimos ahí en Josué, capítulo 21, 43 al 45, podemos mirar que hay una señal, dice, una señal de preocupación de Josué. ¿Por qué? Dios ha cumplido. Ya están en la tierra prometida. ¿Cuál es el problema? Lo podemos mirar ahí en Josué 23, 1 al 5. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de que Josué, siendo ya viejo, avanzado de años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado de años. Y ahora, ¿cuál era la preocupación? Que el pueblo de Israel, estos también es para que nosotros podamos reflexionar. El pueblo de Israel, cuando ya estaba en la tierra prometida, se olvidó de lo demás. ¿Me entiendes? Habían naciones, habían pueblos que tenían que alejarse. Ellos no los sacaron. Y lo miramos en una de las lecciones que la tribu de Efraín, a la cual pertenecía José, era la más grande, la más numerosa. Pero no quisieron pelear. Los dejaron ahí y dijo: no pasa nada. ¿No sucede lo mismo ahora? Vamos a la iglesia y decimos: no, ¿para qué lo voy a buscar ese texto? No, no pasa nada. Con que yo venga a la iglesia basta. No basta con solo ir a la iglesia. Necesitamos estudiar, necesitamos aprender. No basta lo que digo yo, lo que diga el otro, lo que diga el otro. Necesitas ir. Necesitamos ser como los bereanos, ¿no? ¿Te acuerdas? De ahí en el libro de Hechos. Ellos dijeron: lo que está diciendo Pablo puede ser que sea cierto, sea bueno, pero yo necesito investigar. Y ellos no se quedaron así para escuchar solamente. Fueron, investigaron.
Así quiere Dios. Pero esa es la preocupación más grande que Él tiene. ¿Por qué? Ah, porque esas naciones le pueden ocasionar muchos disgustos, muchos también, muchos problemas. Y, y entonces puede ser que todo quede en el olvido. Dios, Dios les había dado fuerza, poder, la tierra, y Josué le dice en el capítulo 23:10, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Solamente que tenían que tener ánimo, sí, ser valientes, esforzarse y pelear, seguir luchando. La lucha del cristiano no es solamente de un día, es diaria. Mira, si tú no oras, si no estudias tu Biblia todos los días, ya estás en problema. Ya automáticamente ya estás en problema. Necesitas estudiar, necesitas. No podemos salir a la calle así nada más. Necesitamos estudiar. Ah, dice, Cristo desea que su servicio parezca atractivo como lo es en verdad. Y entonces necesitamos que todo se revele, todo ese amor compasivo que Dios tiene, se revele en cada uno de nosotros. Y, y así como Jesús le mostraba las lecciones del campo, de las aves, de los lirios, hoy también Él quiere mostrarnos esas lecciones. Pero muchas de las veces nosotros estamos ocupados y preocupados por todo lo que día a día hacemos. La preocupación por nuestro trabajo, preocupaciones por cosas también ajenas, ¿no? Utilizando las mismas palabras que se dirigieron al principio en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que te emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Parece que fuera algo sencillo, ¿no? Lo mismo que le dijo Moisés, ahora Josué le está diciendo al pueblo. Yo quiero que se esfuercen. Esfuerzo, que se animen y que sean valientes. Pero ellos se acobardaron. Y que no se apartara de la ley de Dios. Y qué triste, ¿no? Qué triste que hoy en día la ley de Dios pisoteada, porque la gente no cree. Y es triste porque nosotros decimos que amamos a Dios, pero no es cierto. Si yo no me puedo amar a mí mismo, yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo amar a mis hijos, que los veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? Cuando Dios me está diciendo que yo le sea fiel, que sea valiente para tomar mis decisiones, yo soy cobarde y no puedo. Él les estaba diciendo que hay que pelear, que hay que luchar. Él le dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro. En el capítulo 23, versículos 6, 7 y 8. Y ahora le dice en el 12, 13, porque si os apartáis, os uniréis a lo que resta de estas naciones que has quedado con vosotros, y si concentraréis con ellas matrimonio y mezclándose con ellas y ellas con vosotros,
sabía que a Dios no le iba a agradar. No le iba a agradar a Dios. Y podemos mirar la historia, hay tantas historias, ¿no? La de Salomón. Se casó con la princesa y él tuvo tantas mujeres. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Él mismo ofrecía a sus hijos en sacrificio. Él ofrecía sacrificios a otros dioses. Las mujeres lo fueron apartando. Si hay algo que te está apartando de Dios, aléjate de ahí. Si hay algo que Dios te está diciendo que no es bueno, porque tienes que saber quién es más inteligente, quién es el que tiene más sabiduría, tú o Dios, yo o Dios. Yo me equivoco, pero Dios no. Yo fallo, pero Dios no falla. Entonces yo tengo que entender que Dios es fiel, que Dios es bueno y que todo lo que Él quiere es que yo sea feliz. Y que la persona que yo amo tengo que hacerla feliz. Pero primero está Dios. Y ese es el asunto de que muchos no llegamos a entender. A veces yo digo, yo necesito una esposa, quiero una esposa. Bueno, sí, está bien. Dios me dice, ¿cómo quiere la esposa? ¿Cómo quiere la esposa? Pero si yo no le pregunto y yo voy a tomar de esposa a cualquier mujer, entonces ya estoy en problemas. Yo tengo que tomar a la esposa que Dios me va a dar. Porque todo tiene su tiempo. Y Dios es bueno cuando tú le pides. Es comprobado. Josué lo ha comprobado. Y le está diciendo al pueblo que vean atrás y se den cuenta cómo sus padres cayeron en el desierto, quedaron ahí tendidos, muertos, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios no falló, pero ahí atrás están las consecuencias. Pero también, si dice Pablo que si alguno de la iglesia está casado, que no conocía a Dios, pero al conocer a Dios, se entrega a Dios y su esposa no quiere, él no tiene por qué dejarla, tiene que luchar, porque su testimonio va a hacer que ella entienda que ha conocido a Dios. Pero es antes de entregarse que también tenemos que entender. También la paciencia de Dios está llegando a su límite. Y ahí es también donde hay un poquito de controversia, porque Dios es bueno, Dios es fiel, pero también recuerda que todo tiene límite. Y cuando la paciencia de Dios se acabe, entonces va a haber muerte. Los moabitas y todas esas personas que murieron, Dios no quería quitarle la vida. Les dio 400 años de gracia. 120 años de gracia. Y no quisieron entrar a la barca. Hoy ya casi 2000 años de gracia. Y la gente no quiere. Pero recuerda que todo tiene límite. No es para espantar ni decir cosas malas, pero hay que decir la verdad también. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él y no quiere conocerle. Es lo más triste. Y es por eso que la ira de Dios va a venir. ¿Y por qué? Acuérdate que tu palabra tiene que ser de acuerdo con la que Dios dice. De acuerdo con lo que Dios te habla. ¿Has escuchado la palabra que dice algunas personas? Es que Dios me llamó. ¿Sí? Ok. Si Dios te llamó, ¿para qué te llamó? Es buena pregunta, ¿verdad? Dios llamó a 12 espías. Los escogió. Los mandó a mirar la tierra prometida. Y le dijo, traigan del fruto y traigan ese informe. Fue cada uno de los príncipes. 10 dieron informe falso y 2 bueno. Hoy, si miramos a nuestro alrededor, yo no sé cuántos predicadores hay, yo no sé.
tú puedes sacar tu conclusión que sea de acuerdo con la Biblia. Y tú te vas a dar cuenta, con la Biblia tienes que darte cuenta quién te dice la verdad. Es fácil. Y para que tú sepas que quién te dice la verdad, tienes que ir a la Biblia, porque su palabra es fiel. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Mm? Entonces, ¿sabes que cuando murió Coré, Abirán y todo eso por la rebelión, se rebelaron contra Dios? Dios no quería quitarles la vida, pero ellos no quisieron salvarse. Y ahí ya no había más. Y de toda esa rebelión murieron como 15,000 personas. ¿Por qué tuvieron que morir? No era porque Dios quería. Y es por eso que la ira de Dios se manifestó también cuando murieron los primogénitos en Egipto. También cuando David hizo el censo, la ira de Dios. Porque cuando nosotros hacemos algo que no va de acuerdo con lo que Dios dice, con su palabra, también tenemos que mirar las consecuencias. Y podemos mirar también ahí en Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Él podía haber dicho la verdad, pero no quiso decir la verdad. A muchos de nosotros nos gusta la mentira. Estamos acostumbrados a vivir en la mentira. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros lo podemos mirar que Dios es paciente cuando nosotros miramos en Éxodo 34:6. Es paciente. Tiene tanta paciencia que a veces yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer para alcanzar tanta paciencia? Porque la necesito. Y yo sé que también tú la necesitas. A veces la paciencia a nosotros se nos acaba, pero Dios tiene tanta paciencia. Y cuando Jesús estaba en esa tierra, le decían tantas cosas y él no maldecía, tranquilo. Lo apedrearon, lo corrieron del templo, pero él volvía al otro sábado. ¿Entiendes? Qué amor, ¿no? Cuando llegas a conocer a Dios, se refleja el amor. Y en Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. No contra los buenos, sino contra los malos. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es juez justo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, según de Timoteo 4:8. ¿Alguna vez tú te has enojado? ¿Alguna vez tú te has desanimado? Sí. Hay momentos difíciles. El pueblo de Israel se desanimaba así tan fácilmente. Así somos nosotros. Nos desanimamos. Hay veces que no tenemos ganas de ir a la iglesia y le echamos la culpa a cualquier cosa. Pero si analizamos, ¿qué me quedo haciendo en casa? ¿Por qué estoy en casa? Entonces me doy cuenta que es mejor ir a la iglesia. Y aunque la gente diga que somos hipócritas y todo, pero es mejor estar allá que en el mundo. Porque el reino de los cielos es de los hipócritas, de aquellos que han pecado, que han fallado. Sí, nos desanimamos, pero estamos en la lucha. No hay por qué quedarte. No hay una razón.
Esta es una lucha constante. Ah, muchos de los que se desanimaron, se han desanimado, han quedado fuera. Y hemos visto que por todo lo que hoy está aconteciendo, que Cristo está pronto a volver. Sí. Puede ser complicado por momentos, difícil quizás por momentos, pero no hay nada imposible para Dios. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad constante al Señor. El mismo verbo traducido como fueron fieles al Señor en Deuteronomio 4:4 se utiliza también para describir el pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges en el capítulo 2, versículo 24. La lealtad de Ruth a Noemí en Ruth 1:14. Es importante señalar que según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como una nación hasta el día de hoy. Y mira, que parecía que habían sido fieles, pero a pesar de que se habían equivocado, ellos luchaban porque Josué los motivaba a que siguieran luchando a pesar de la adversidad. Y al llegar a ese momento ya estaba casi todo terminado. Ahora le dice él, necesitan mantenerse fieles. Y después de la muerte de Josué, ¿qué pasó? Si nosotros vamos al libro de Jueces, en Jueces capítulo 2, versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Y el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Pero cuando vamos al versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué les había dicho Dios? Que tuvieran cuidado. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? Cayeron. Él le había dicho, si tú lo puedes mirar, que en Éxodo 19:4, los he traído a mí. Dios quería que estuvieran con él porque los amaba. En Deuteronomio 6:5, en Mateo 22:37, cuando le dice que lo amen con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Y hoy habían fallado. Y nosotros podemos preguntar, ¿qué pasó? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos en problemas. Sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero se olvidaron. ¿Y cuál fue el asunto? Mira, se dividió el pueblo de Israel en dos, los del norte y los del sur. Unos desaparecieron, los otros fueron cautivos. Yo te pregunto, ¿eso era lo que quería Dios? No. Dios quería que permanecieran unidos como un solo hombre, como un solo grupo, como una sola nación. Pero ellos no quisieron, desafortunadamente. Desafortunadamente, ellos no quisieron creer, ellos no quisieron confiar en Dios. Y ahí estaban las consecuencias. Ahí estaba el problema, porque cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo solo, automáticamente yo solo estoy en problemas. Y cada uno de nosotros tiene que luchar. Mira,
Dios es fiel, pero también es poderoso y Él no falla. Estas tres cosas son importantes. Dios es fiel, es poderoso y Dios no falla. Y nosotros podemos mirar que lamentablemente cuando Dios llamó al ser humano para su servicio, muchos fallaron. Ah, en, el, en el caso de Adán, Dios lo llamó, Dios lo crió para que él fuera feliz y disfrutara de esa maravillosa tierra. Mas sin embargo, falló. Y cuando Dios llama a Noé, a pesar de la adversidad, la tierra había sido destruida y ahora la tierra estaba nuevamente desolada, vacía. Y vino Dios, salvó a Noé, a su familia y empezó a multiplicarse, ¿no? Pero Noé tomó de la vid, se emborrachó y ahora miró su desnudez. Ahí estaba su desnudez, lo mismo que Adán y yo. Ahí estaba su desnudez. Había fallado también. Luego viene Abraham. Y a pesar de que ellos habían fallado, Dios seguía con su plan. Pero también, al igual que Adán, Abraham escucha a su esposa y le da a la mujer, ¿no? Agar. Parecía que no quería pecar, pero al igual que Adán, falló. Viene Isaac y Jacob y ellos fallan, terminan en Egipto. Ahora Dios llama a Moisés, porque mira la aflicción. Date cuenta que la misma promesa que le está haciendo que todos iban a multiplicar, cuando llegamos a Moisés ya se ha multiplicado. Ya es una gran nación. Dios ha cumplido. Y ahora le toca el trabajo a Moisés llevarlo a la tierra prometida. Pero no pudo. Y ahora le tocaba a Josué. Les dio esa paz, esa tranquilidad. Pero ahora no falló Josué, falló la multitud. Date cuenta, cuando no falla uno, falla el otro. Pero a pesar de eso, la promesa de Dios sigue estando ahí, porque Dios es fiel. Y ahora llama a Samuel. Y la gente no estaba contenta con Samuel porque sus hijos no eran fieles. ¿Y qué iba a pasar después de la muerte de Samuel? Había fallado Samuel. Llama a David. Y si le seguimos la historia, podemos darnos cuenta que siguen fallando. Yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero Dios no falla. Y seguro estoy que no fallará. Si Dios te llama, es porque tiene algo mejor para ti. Solo que tenemos que estar conscientes de que si yo no quiero escuchar la voz de Dios hoy, puede ser que mañana ya no la escuche. ¿Por qué? Porque mi tiempo se ha acabado. Y es por eso que el tiempo para Israel se acabó. Se acabó. Pero no es porque Dios haya querido, sino porque ellos quisieron. Y al venir Jesús aquí, el Espíritu Santo siguió trabajando en los sacerdotes, en los líderes, y ellos no quisieron. Y hoy el Espíritu Santo sigue trabajando. Y tú lo puedes mirar de una manera extraordinaria, como lo muestra San Juan capítulo 3, que trabajó en este hombre. ¿Verdad? Nicodemo llegó y dijo, necesitas nacer de nuevo. No puedes continuar así. Y él dejó. Parecía que no pasaba nada, pero dejó que el Espíritu trabajara. Y creó frutos. Y esto es lo más maravilloso. Lo más maravilloso es que tú dejes
que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y a mí me cuesta, a ti te cuesta, yo lo sé. Pero recuerda que el tiempo se acaba también. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál será tu decisión? De todo corazón yo deseo y espero que sea la mejor. Que Dios te bendiga y te ayude a tomar esa decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por su amor y su misericordia, Señor. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana con la última lección, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.